Muchas gracias. Tengamos muy buenas tardes. Que Dios nos bendiga a cada una de nosotras. Vamos a estudiar en esta tarde, amadas hermanitas, acerca de un hombre muy especial, un hombre maravilloso que me he encontrado yo acá en la Biblia. Fíjense que nuestro Dios maravilloso, nuestro Padre Dios, cuando hizo venir a su Hijo a esta tierra, lo quiso hacer venir a un hogar que estuviera completamente formado. Dios lo hizo venir a él a un hogar en el cual iba a tener un padre, una madre y iba a tener también hermanos con los cuales participar en su crianza. Está por demás decirlo, pero yo creo que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba formación para él formar una familia, no necesitaba formación para trabajar en esta tierra, no iba a ser un adolescente problemático que necesitara corrección, ¿verdad? Yo me imagino que él podía hacer muchísimas de esas cosas por él mismo, por su calidad de Dios que él tenía. Sin embargo, Jehová Dios decidió ponerlo a él, como les digo, en un lugar en el cual él gozara de todos los beneficios de la primera institución que él formó, que fue la familia. Entonces, en esta tarde vamos a estudiar acerca de este hombre que cuando yo estaba preparando este estudio, créanme que he quedado impresionada, encantada, enamorada con ese hombre en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Un hombre de verdad maravilloso. Y vamos a estar hablando acerca de José, el padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a decir así, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando y vamos a ver qué es lo que nosotros encontramos en la Biblia acerca de este hombre. En Mateo 1:18, nosotros encontramos, Mateo 1:18, encontramos que este hombre dice que su nombre es José y él es descendiente de David. Nos dice ahí la palabra de Dios cuando estamos leyendo. Su estado o su situación civil, ¿cuál era a la fecha en la cual lo conocemos? Dice la palabra de Dios que él estaba desposado con una jovencita que se llamaba María. Una vecinita suya por ahí que se llamaba María era ya su desposada. ¿Cuál era la profesión de este hombre? La palabra original que nos dice el Evangelio es una palabra que se lee como tectón. Esa es la palabra a lo que él se dedicaba. Y esta palabra dice que quiere decir que este hombre era un artesano de la madera, madera, metal y piedra. Posteriormente a esta palabra se le da la connotación de que era un carpintero o un constructor. Recordemos de todas maneras que el carpintero participaba muchísimo más en la construcción de las viviendas, ¿verdad? Porque necesitaban, pues había mucho más trabajo en ese aspecto en aquellos tiempos. Entonces, prácticamente era un artesano, según nos dice la primera palabra, que él conocía todas esas artes de arreglar, de organizar, de hacerle todos los trabajos que en una casa era necesario para hacerla habitable. Entonces, también tenemos que ver Mateo 1:19 nos dice otra característica de este hombre. Mateo 1:19 nos habla más acerca de José y nos dice que José era un hombre justo. ¿Qué quiere decir un hombre justo? Era un hombre justo como lo fue el papá y la mamá de Juan el Bautista. Eso quiere decir que era una persona cabal, una persona correcta, una persona además noble y misericordiosa. Esto quiere decir que en José
no se encontraban a simple vista infracciones a la ley. Nos dice que era justo, era cabal, era un hombre correcto. No era un hombre que fuera conocido en su ciudad por llevarse las luces rojas, por hacer infracciones, sino que era un hombre cabal. Pero ¿qué fue lo que pasó con este hombre, con este joven? ¿Qué fue lo que pasó con él? Tenemos nosotros ahí también, si seguimos la lectura, que fue sorprendido en alguna manera José. José fue sorprendido porque su mujer, su prometida, su esposa oficial ante todos los vecinos, ante toda la familia, para la que ya se había hecho su primera fiesta, ya todos los consideraban ya pareja, esa muchacha se halló en embarazo y resultaba para él muy obvio que él no era el responsable. Él no tenía ninguna duda de que el responsable podía ser todo el pueblo menos él, porque él no había tocado a aquella mujer. Entonces él estaba en la plena certeza de que ese paquete, como podemos decir, no era suyo. A él debió caerle esta noticia como un balde de agua fría, porque estamos hablando de un hombre enamorado, de un hombre responsable, de un hombre que está tratando de hacer bien las cosas, de un hombre que se está sometiendo a las leyes de su pueblo, a las leyes de la familia, un hombre que lo está haciendo todo bien y de repente le salen con esta noticia. Entonces definitivamente para José debió ser algo chocante, ¿verdad? Yo me imagino que de un momento a otro él perdió el piso de lo que estaba pasando en su vida. No sabemos, la Biblia no nos dice en qué momento él supo ni cómo supo del embarazo de María. Porque cuando el ángel habla con él, le dice, no tengas miedo. Eso quiere decir que ya él estaba aquella información ya la estaba procesando. Puede ser que él se enteró antes que María se fuera con Isabel, que estuvo allá unos meses con ella. Quizá María le dijo, esto y esto pasó, me voy a ir, y estos sueños sucedieron mientras José estaba solo en aquel pueblo. O puede ser que María le dijo, voy a ir a visitar a mi familia, a Elizabeth, y vino de regreso ya con la barriguita notoria. Y entonces él dijo, bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí? No sabemos. Pero sí sabemos que él se vio confrontado con esa noticia. Y nosotros imaginémonos un hombre bien, como yo le digo, un hombre correcto, un hombre que está haciendo las cosas legalmente y le aparecen de repente con esa noticia. Imaginémoslo nosotros así. Como él era un hombre noble, dice que no quiso infamar a María. Y esta palabra, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Porque uno la lee bien bonito y uno, bueno, pero ¿qué fue lo que él no quiso hacer con ella? Esto era quitarle la fama, quitarle la honra y la estimación que María tenía. Él cuando se vio con esta noticia, él dijo, no quiero que ella quede mal ante el vecindario. Yo estoy mal, yo estoy quebrantado, yo estoy herido, pero no quiero que ella quede mal. Entonces él dice que no quiso desacreditar a esta mujer. Qué diferente es, hermanas, este hombre, José, con muchos hombres que nosotros conocemos en la actualidad, ¿verdad? Que se gozan difamando mujeres y diciendo palabras vulgares y corrientes, diciendo esa ya yo la conozco, esa ya yo, y lo dicen obviamente en su ignorancia, ¿verdad? Con orgullo de estar difamando la honorabilidad de las mujeres. Entonces nosotros acá vemos a un hombre completamente diferente a esos que nosotras vemos en la actualidad, que él dice que no quería desacreditarla. Hay algunas leyendas que dicen que José era un hombre como de 90 y tantos años, que lo casaron con María solo para que ella tuviera un apellido y una familia que la respaldara. Pero fíjese que esto se hace para justificar católicamente
que José no estaba interesado carnal y físicamente en María. Ellos dicen la grosería de que este era un hombre de 90 y tantos años casado con una muchachita de 14 años, que entonces él solo quería darle el respaldo de un apellido. Pero esto de imaginarnos a José solo como esposo legal de María, solo como para que le dé su respaldo, para que le dé su apellido, la acepta en su familia. De todas maneras, hermanas, si esto hubiera sido así, de todas maneras María queda desacreditada. María queda vulnerada en su honorabilidad. Porque esto es como que nosotras usemos esa lógica y nos pongamos a pensar, aquí en El Salvador por lo menos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay que su esposo está en Estados Unidos y que ellas están legalmente casadas? Ellas tienen un papel que las certifica como esposas legales de alguien, pero su esposo está en Estados Unidos. Pero de repente usted se da cuenta que ella salió en estado, que ella salió allí con su paquetito. Uno no se conforma con decir, pero es que está casada, ¿verdad? O sea, si nosotros nos vamos a esa lógica, es que está casada, no hay ningún problema, sino que obviamente viene el descrédito por aquella mujer y usted dice, pero ¿cómo va a estar embarazada si su esposo tiene 5 años de estar en Estados Unidos y no tiene visa para estar viniendo? Algo pasó aquí. Entonces, eso es una forma en la que nosotros podemos pensar cómo se nos va a suponer que el pueblo se va a quedar callado viendo a una muchachita embarazada con un viejecito que apenas puede valerse por él mismo, ¿verdad? Entonces, no es así como se explica de alguna manera. José estaba desposado con María por amor, por que se gustaban, porque iban a formar una pareja. Él era un hombre joven y funcional, trabajador, que estaba todavía en disposición de formar un hogar. Si nosotros pensamos, como le digo, en esa mujer que su esposo está en Estados Unidos, pero como está legalmente casada, nos puede dar risa a nosotros la explicación y decir, no, pero está casada, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque sabemos que no funciona así la relación de familia. Otra cosa es que no podemos atribuirle a José tanta edad porque la expectativa o la esperanza de vida en los tiempos del Señor Jesús no llegaba más que a los 50, 55, 60 años. Cuando nos habla de aquellos que fueron a ver a Jesús al templo, nos habla de personas ya extremadamente viejas. Simón y Elisa es Ana, nos habla de personas extremadamente viejas que bajo una promesa de ver al Mesías no habían muerto, pero no era natural, no era normal con tantas enfermedades, con tantas situaciones que se vivían, que la expectativa de vida fuera tanta. Un hombre ya de 50 y tantos años ya era un hombre extremadamente viejo. Entonces, no podía ser tanto esa expectativa de vida. Otra cosa, si nosotros pensáramos que José era un viejistito, ¿cómo pudo ese viejistitito hacer el viaje en burro, en caballo, o caminando? A ir a la otro pueblo que es una distancia grande y después agarrar el niño y irse para Egipto cuidando a esa mujer y ese niño. Nosotros ahora lo decimos fácil, ¿verdad? 2 días en avión, 3 días en avión, lo decimos fácil. Pero estamos hablando de viajes de varios días continuos. Entonces no nos podemos imaginar a un viejito, viejito, viejito haciendo esos viajes, ¿verdad? Y quien se los imagine, pues tiene muchísima más imaginación que yo para estas cosas. Entonces, nosotros podemos también pensar, como les decía anteriormente, si esta hubiera sido la situación, que el pueblo se creyó el cuento que María estaba embarazada de aquel viejito o no le importó a la gente, no podemos nosotros pensar en eso. La gente, el vecindario, obviamente está allí pendiente. Si esto hubiera sucedido, entonces suponemos que toda la sociedad a su alrededor aceptaba a Jesús como un ser divino desde sus primeros momentos.
Y eso no fue así. Nosotros vemos que aún después sus mismos hermanos dudaban de la divinidad de Jesús. Entonces, no era tan obvio que José no podía haber sido el papá de este niño. Esta forma de ver a José supone que la honra, que la decencia de una mujer está en el documento de matrimonio, está en la escritura que le dan en el matrimonio. Allí es donde nosotros medimos la honorabilidad nada más de una mujer y no en la efectividad que tiene la relación en sí. No sé si me explico. ¿Verdad? O sea, si nosotros estamos suponiendo que con solo estar legalmente casada ya María estaba protegida, es mentira. Tenía que ser también creíble. Eso es como le dicen en Estados Unidos, el que va a obtener los papeles por matrimonio. No basta con solo haber firmado, sino que la relación tiene que ser creíble para los que le están supervisando su matrimonio, ¿verdad? Tiene que haber peleas, tienen que compartir el closet, gavetas, comidas, para que yo les crea que están casados. A María y a José, el pueblo les tenía que creer que estaban casados y que eran una pareja para poder proteger así a Jesús. Después de que José recibió esta impactante noticia, la Biblia dice que quiso dejarla secretamente. Si José dejaba a María secretamente, el injuriado iba a ser José, no iba a ser ella. Porque nosotros hablamos muchísimo de la gran nobleza de María al aceptar tener un bebé fuera del orden que el matrimonio que ella lo había pensado. Pero no nos ponemos muchas veces a pensar en la gran decisión que también tomó José para hacerse cargo de esta situación. No fue fácil para él. Su mujer ha sido vulnerada. Su mujer, según él, según su pensamiento de hombre, ubiquémonos en este momentito, según su pensamiento de hombre, en este momento, cuando él se entera, su mujer ha sido mancillada, su matrimonio ha sido adulterado. En esa situación se encuentra José en ese momento. José tiene que poner a un lado su orgullo de hombre. El compromiso que ellos habían adquirido ya era completamente válido. Ellos ya están bajo las leyes del matrimonio. Ninguno de los dos estaba ya disponible para poder formar hogar con otra persona. Ellos ya estaban comprometidos. No es como acá que son novios 5 años y después ya no somos novios y no pasó nada. En ese tiempo no sucedía eso. Usted adquirió un compromiso con la familia, con aquella persona, ya hizo la primera fiesta de compromiso, ya todo está hablado. Ya allí ya no hay como estarse dando vuelta atrás. Entonces, José se está en este momento enfrentando bajo la figura del adulterio. Y Levíticos 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. La ley dice ambos. En nuestras leyes civiles, este delito dejó de ser delito porque las mujeres iban a denunciar a la otra de su esposo, pero no querían que a su esposo se le juzgara. Y la ley le explicaba y le decía, ambos van a cumplir con la pena. Y la gente decía, no, pero es que fue ella la que lo buscó, fue ella la que lo provocó, es a ella la que hay que juzgar. Entonces dejó de ser un delito. Pero en este tiempo, nosotros vemos que ambos tenían que cumplir con la pena. El adulterio, además del producto inmoral que se puede extraer de él, tiene también otra cosa muy importante, que es la duda en la paternidad de los hijos que van a nacer. En este caso, para José no había ninguna duda en ese hijo que iba a nacer.
José en ningún momento está pensando que hay siquiera una posibilidad de que ese niño sea de él. José está completa y perfectamente claro que el hijo que está esperando María no es suyo. Allí él no tiene ninguna duda. Él no puede decir, pues, por si acaso, no es suyo. José está claro en eso. Él ha sido burlado. Y su primer pensamiento es que hay por allí algún vecino suyo haciéndole el payaso. Él dice, pues aquí pasó algo y, ¿verdad? Me están viendo la cara, se están riendo de mí, se están burlando de mí porque me han faltado el respeto a mi persona. Aún así, José sabe que si busca denunciar ante los principales de su pueblo que han vulnerado su matrimonio, si él hace una denuncia y dice aquí pasó algo, no va a encontrar solo al responsable de aquello, sino que también va a exponer a María y la va a exponer a la muerte. Entonces, él no la quiere hacer morir. Él no quiere hacer morir a tres personas porque va a morir María, va a morir el responsable y muy posiblemente, no sabemos los tiempos, cómo se respetaba, iba a morir también el producto que ella estaba esperando. Entonces José quiere esperar esto. Como es un hombre noble, él decide que el objeto del chisme del pueblo va a ser él. ¿Y cómo es que él va a hacer esto? Él dice, si yo la dejo, la gente va a venir a hablar de mí, no de ella. La gente, como ellos ya están casados legalmente, ellos ya son un matrimonio y nadie puede venir a dar fe y decir ese bebé no es de José o es de José, porque ustedes comprenderán que la intimidad es íntima y secreta por algo, ¿verdad? Entonces, en realidad, los vecinos, si él no denuncia, no van a decir, o sea, tiene que ser de José, si es el único que visitaba, si es el único que la frecuentaba, tiene que ser de él, no puede ser de nadie más. Los vecinos van a pensar que José fue un cobarde, que simple y sencillamente embarazó a María y ahora se desatiende de ella y del niño. Eso es lo que pueden pensar. En ese caso, no va a morir ninguna de las personas involucradas. Así, si la dejaba secretamente, solamente José y María iban a saber la verdad de lo que había pasado. Ella se iba a quedar como una mujer abandonada y sola con su criaturita. Él se iba a ir a otros pueblos a hacer su vida en otros lugares y no pasó nada, decía José. Pero aún con toda esa nobleza que José tiene, él se resiste humanamente a siquiera imaginar el poder criar el hijo de otra persona. Él se está negando a que esta situación pueda suceder y lo comprendemos. Porque la genética en Israel era motivo de orgullo, era motivo de grandes pretensiones. Ellos escribían y protegían y defendían unos árboles genealógicos extensos, largos. Usted venía desde Abraham, venía buscando el hijo de, hijo de, hijo de, y allí se encontraba José en un lugar especial, con un antepasado que era David y después subiendo más en el árbol genealógico. Entonces, José no puede permitir que el lugar del primogénito de su familia lo tome el hijo de un desconocido. Ese primogénito que está esperando a María es el que va a llevar las riendas de su familia de ahora en adelante. Todavía las leyes de primogenitura en las cuales le corresponde la mayor herencia al mayor están vigentes. Y José está pensando en todas esas cosas. Él dice, el hijo que está esperando a María es al que le corresponde todo esto, todo lo que tanto mi familia ha protegido y ha cuidado por tantos años. Entonces, hermanas, pongámonos a pensar.
Era fácil para José decir, bueno, está bien, no ha pasado nada, ¿verdad? Está bien, lo voy a aceptar. Obviamente que no lo es. Nosotros podemos ponernos en los pies, en los zapatos, en las chancletas de José y pensar cómo él estaba pensando y cómo él estaba sintiendo en ese momento. Su sangre, su apellido, su herencia, su familia, su principal punto en el árbol genealógico va ahora a recaer sobre un niño del cual él desconoce su linaje, su apellido. Él no sabe de quién es aquel niño, solo sabe que es de María. De ahí él no sabe nada más de aquel niño. Ante todo ese orgullo de José, ante todas esas obligaciones tradicionales y familiares, se impone de repente un José valiente, un José que oye la voz de Dios y le cree a la voz de Dios. En el 1:20 dice, y pensando en esto, el 1:20, cuando él estaba pensando en esto, porque no era fácil que él lo estuviera pensando, entonces José dice, mejor me voy. Él ya pensó todos los pros y todos los contras de lo que está sucediendo y dice, mejor la dejo, me voy a, a, a echar pulgas a otro lado, ¿verdad? Mejor me voy calladamente y aquí no ha pasado nada. Entonces el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, todavía el ángel viene y machaca sobre todos aquellos pensamientos que José está teniendo. Todavía le dice, tú estás pensando en todo tu árbol genealógico, hijo de David, en todo tu pasado. Y ahora te estás enfrentando con aceptar un hijo que no sabes de quién es. José estaba pensando en todos los vecinos. Alguno tenía que ser el papá de aquel niño. Y el ángel viene y lo confronta y le dice, no temas, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José oyó y creyó a la voz de Dios. En el 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer con su barriguita, con su paquetito que ya ella traía. Recibió a su mujer. Y así José tomó posesión de la paternidad que se le estaba ofreciendo. Y el ángel le dijo, llamarás su nombre Jesús. Tú, José, tú vas a nombrar al niño, porque ese niño es tuyo. Entonces José se empoderó de aquellas palabras. Se hizo cargo del niño ya sin ninguna duda, sin ningún miedo, sin preguntas y sin reservas de lo que estaba pasando. Él creyó a la palabra de Dios plenamente. En ese momento, José estuvo dispuesto a callar respecto del momento y la forma del embarazo. No había que estarle explicando nada al pueblo. Nosotros ahora sabemos cómo sucedieron las cosas porque tenemos las escrituras, pero en aquel momento todo quedó reservado, calladito para ellos. José se hizo cargo de dar arraigo familiar al niño Jesús. Lo llevó al empadronamiento presentándolo como su familia. Esto le daba a Jesús un apellido, un lugar en el árbol genealógico de José, le daba familia, tíos, primos, abuelos, parentela. José lo está recibiendo por completo, lo lleva al empadronamiento y dice, estoy presentando acá a mi familia. Esta es mi familia. José cuidó de Jesús rogando posada para su esposa. José, él solito, si hubiera ido al empadronamiento, podía dormir parado en cualquier esquina, ¿verdad? En un árbol, debajo de un árbol, pero él anduvo suplicando que le dieran un lugar donde reposar por su esposa que andaba con esa barriguita. Entonces nosotros ahí lo vemos a él suplicando por María y por el niño que también estaba por nacer. José estuvo presente en el nacimiento y en los primeros momentos de Jesús. Lo vemos en Lucas 2:16. Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María
a José y al niño acostado en el pesebre. La Biblia nos aclara que José estaba allí en el momento justo del alumbramiento del niño. José estaba haciendo frente a aquel nacimiento. El 2:33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Aquí nosotros podemos ver cuando cuando José está presentando a Jesús en el templo. José llevó las ofrendas necesarias para presentar a su hijo en el templo. Él lo fue a presentar como la ley le mandaba. En Lucas 2:22 dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor juntos. José fue a cumplir sus obligaciones legales. En el 2:27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley juntos. Nos habla de los padres del niño Jesús. Y volvemos a hacer referencia otra vez al 2:33, donde dice que José se maravillaba. Igual que María se maravillaba por las cosas que se decían de su niño, José también se maravillaba. Entonces nosotros acá podemos ver a un padre encantado, anonadado, ilusionado con su niño tiernito que acaba de nacer. También él está encantado con ese niño, impresionado con ese niño que es su niño que acaba de nacer. Luego nosotros vemos cómo Dios se dirige a José para poder mover la familia del lugar. En Mateo 2:13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios le dio a José su lugar como jefe de familia, su lugar como patriarca, su lugar como responsable de aquella nueva criaturita que había nacido. Y así Dios lo dejó que fuera él quien ejecutara los movimientos que eran necesarios para proteger al niño que le había dado de cuidado. Entonces, José, este hombre tan valeroso, este hombre tan maravilloso, estuvo dispuesto a dejar su casa, su familia, su pueblecito, su trabajo para irse a Egipto a vivir allá como migrante, a vivir allá como errante, para poder proteger a ese niño que él había tenido. También vemos que él le brindó y le aseguró la educación espiritual y religiosa al niño Jesús. Cuando nosotros, por motivo de tiempo, no lo vamos a leer, vemos en Lucas 2:41 al 52, cuando Jesús se pierde en el templo, dice que sus padres, y siempre está haciendo referencia a que ambos iban al templo, ambos se dieron cuenta que el niño faltaba, ambos preguntaron a su familia, ambos regresaron a traerlo, ambos lo encontraron en el templo. Siempre está haciendo referencia a la figura de José involucrada en lo que Jesús está haciendo. Y nosotros vemos allí en el 48 de esa lectura que le dice que María le pregunta al niño cuando lo encuentra hablando con los sacerdotes, ¿por qué nos has hecho así? No le dice, ¿por qué me has hecho a mí, tu madre? Mira, me estás haciendo sufrir. María le dice, ¿por qué nos has hecho? Involucrando a José completamente en aquella pena. José también estuvo angustiado por su niño porque se había perdido. Entonces nosotros podemos ver también que José ha estado involucrado en la vida de Jesús. Me van a perdonar por el tiempo, pero necesito terminar con José, no lo vamos a dejar a medias. José estuvo involucrado en cada momento en la vida de Jesús hasta el último momento de la vida de José.
Cuando se habla de Mateo 13, 53 al 57, nosotros ahí podemos ver que Jesús era reconocido como el hijo de el carpintero, el hijo de José. Eso quiere decir que José nunca anduvo en el pueblo diciendo, ese niño no es mío. Yo dudo de esa paternidad. Allí pasó algo. José nunca hizo una declaración como esta. Tanto que dice que la gente se pregunta y dicen, bueno, ¿y de dónde tiene este muchacho esta sabiduría? Si él es hijo de un artesano. ¿Y por qué es que es tan inteligente? Pues porque es que anda aquí dándose de predicador. Él debería ser artesano como su padre, no sacerdote, no predicador, no ministro. Esto quiere decir, como les digo, que José se hizo reconocer como el padre de Jesús hasta el último momento de su vida. Hasta el último momento. ¿Cuál es la aplicación que nosotros podemos hacer a la actualidad o a nuestras vidas del ejemplo y de la situación, de esos pocos capítulos, de esos pocos versículos que nosotros encontramos acerca de lo que es la vida de José? Nosotros, hermanos, podemos pensar en que es más valiente los hombres que crían un hijo que no es suyo que aquel hombre que lo abandona y lo deja a su suerte. Pensemos nosotros en esas cosas. La sociedad nos ha educado y nos ha enseñado de tal manera que es normal, es natural que un niño, un hombre tenga varios hijos y usted ya sabe que ya dejó 5 o 6 y no pasa nada. Nadie se alarma, nadie dice nada. Pero de repente usted se da cuenta que un hombre se está queriendo hacer cargo de un niño que no es suyo claramente y entonces toda la gente, ay, ese bobo, ese es tonto, ese no piensa, ese, ¿verdad? Y empezamos a crear pensamientos contra aquella persona, cuando no lo hemos hecho contra la persona que está dejando a un niño. Nosotros acostumbramos a hacer cuentas del tiempo de embarazo que tiene la muchacha. Ah, pero en ese tiempo andaba con fulanito, no con este otro fulanito. O cuando alguien nos dice, mire, le presento a mi hijo. Ay, ¿cuántos años tiene su hijo? Porque usted salió de la escuela hace tantos años y todavía no tenía ese hijo. O sea que está un poquito más grande de lo que yo me supongo. O venimos a hacer comentarios como, por ejemplo, pues no se parece tanto a usted y su familia, ¿verdad? ¿A quién se parecerá ese niño, ese muchacho? Y nos caracterizamos por este tipo de observaciones. Observaciones, hermanas, que no vienen al caso. Cuando un hombre a plena conciencia, a sabiendas de lo que está haciendo, dice, me voy a hacer cargo de este niño, nosotros no somos quienes para estar opinando, ni para estar dando consejos, ni para estarnos metiendo. Si usted sabe que a alguien le están tomando el pelo, lo están engañando, entonces pues trate la manera de decirlo. Pero si la persona sabedora de lo que está haciendo dice, me voy a hacer cargo de esto, nosotros, miren, no ha pasado nada. La Biblia no nos habla a nosotros acerca de la muerte de José. Muchos dicen de que José murió, supuestamente cayó de una escalera cuando estaba haciendo una construcción y pasó varios tiempo con problemas de espalda, con dolores fuertes, no podía ya trabajar ni levantarse. Y dice la leyenda, que entonces Jesús le pidió a la Dios Padre que por favorcito le quitara aquellos dolores a José. Entonces, dice que Dios se lo concedió, le quitó todos los dolores a José y entonces José tuvo la muerte más dulce de la que se puede oír. Y pues él es de esa manera el santo para los católicos, el santo de la buena muerte, del buen morir o de morir bonito. Es muy probable que José muriera durante la adolescencia o la primera infancia de Jesús. Lo seguro es que murió después de que él tenía 12 años y antes de que tenía 30, porque ya luego no lo vemos aparecer
en las escrituras, sino que hasta que él tenía 12. Entonces pudo haber muerto un poco después de eso. Pero yo estoy segura, hermanas, estoy segura que si José hubiese estado vivo al momento de la crucifixión de Jesús, hubiese llorado tanto, tanto como lloró María en aquella cruz. Yo estoy segura que él a lo mejor, siendo ya viejo, él hubiese intentado bajar a su hijo de ahí, ¿verdad? Yo me imagino que él pudo haber intentado bajar a su hijo de ese lugar porque era su hijo. Cuando nosotros usamos, sin yo negar en ningún momento la calidad divina de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando nosotros usamos el calificativo adoptivo o hijo de crianza, le estamos quitando la calidad a aquella relación que existió entre ellos. Nosotros tenemos la plena certeza que Jesús es divino, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero Dios le concedió a Jesús un padre tan real como los que muchas hemos tenido. Y, y no podemos nosotros dudar. José es el padre de Jesús, un padre admirable definitivamente, un padre maravilloso. Ya me están haciendo ahí observaciones por el tiempo, así es de que lo vamos a dejar hasta acá. Pero, hermanas queridas, yo he quedado de verdad encantada con la forma en la cual José se empoderó de su paternidad con el niño Jesús. Él no andaba diciendo, ese no es mi hijo, yo tengo dudas, nada. José, el padre de Jesús, en todos los aspectos, en todo lo que tenía que hacer en todos los momentos. Si nosotros conocemos a un José que sea como ese hombre, admirémoslo, démosle una palmadita en el hombro y digámosle, buen trabajo has hecho. Porque los niños necesitan un padre, Dios lo sabía, Dios le dio a su hijo Jesús un padre y muchas veces nosotros vemos ejemplos así, ¿verdad? Entonces el corazón se me conmueve, se me hace chiquito de yo pensar en José como el padre del niño Jesús. Así que Dios me le bendiga.